versículo, vamos a empezar con la palabra, porque sí tenemos bastante material que cubrir. Como ustedes saben, estamos siempre haciendo el estudio de Mateo, y ahorita estamos en Mateo 10, versículo 34 al 39, en donde, digamos, el título de ese pasaje tiene lo siguiente, dice Jesús causa de división, ¿verdad? Y ese título, pues, es un poco extraño porque pareciera como que el Señor Jesús viene a crear conflictos, ¿verdad? Yo quiero mostrarles, digamos, un poco a través del estudio de la palabra, un poco más a profundidad de lo que nos está hablando en esa parte, pero para iniciar, para hacer una introducción, yo quiero que retrocedamos a Génesis 3, versículo 4, y aquí yo le quiero mostrar algunas cosas que nos van a servir para desarrollar ese tema, ¿verdad? Pero también nos va a servir para otra situación. Le leo si no lo tiene ahí a la mano. Génesis 3, 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y en el 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, lo primero que podemos ver es que para que nosotros podamos tener una revelación y una forma correcta, digamos, de actuar en el mundo, en la vida cotidiana que tenemos, sí es necesario tener un cierto nivel de entendimiento, ¿verdad? En este ejemplo que yo les quiero mostrar, que es un ejemplo, digamos, que fue así como me lo mostraron, estamos asumiendo de que sí, por lo menos leemos la palabra, ¿verdad? Porque los que no leen la palabra, pues ellos viven según su mente, tal vez la forma, la costumbre como fueron educados, de acuerdo a lo que vieron en su casa, ¿verdad? Pensémoslo así. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en este pasaje, y los que tenemos pareja pueden negarlo, vemos aquí que si yo leo esto sin entendimiento, lo primero que voy a entender es que hay alguien culpable, ¿verdad? Que no soy yo. Si yo soy hombre, voy a decir: ¿vos por qué comiste? O sea, ¿por qué Eva comió de ese fruto? Esa es la primera reacción. Y por el otro lado, la mujer va a tener una reacción de decir: sí, no, es que ese sistema es muy machista y opresor de las mujeres y no sé qué, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta ahí, lo que se va a crear es un conflicto entre nosotros dos, o sea, entre la pareja, ¿verdad? Y esa es la primera reacción, digamos, sin tener una claridad en el entendimiento de esas palabras, ¿verdad? Porque nos vamos a estar echando la culpa. Y miren, yo tal vez extendiéndome un poquito más en este tema, muchas de las situaciones que ocurren hoy por hoy en el mundo, en el país, es que estamos divididos, ¿verdad? Estamos divididos por gente que simplemente tiene una visión que no es la visión correcta del Padre. Yo necesito tal vez decirlo de una forma que no sea tan molesta o hiriente. Sin embargo, pues cuando nosotros no tenemos una interpretación correcta de la palabra, y si tenemos poder, digamos, terrenal, ¿verdad? Nosotros podemos tomar acciones que van a afectar en lugar de ayudar, porque no estamos actuando correctamente. Ahora, evidentemente esa interpretación de echarnos la culpa es una interpretación incorrecta, ¿verdad? Yo quiero mostrarles otro nivel que hay en esta palabra. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Que nosotros nos damos cuenta de la presencia del mal, ¿verdad? El mal, digamos, manifestado a través de la serpiente, porque la serpiente es la que le está diciendo a Eva: mira, come de esto que no te va a pasar nada malo. Y entonces nosotros de nuevo volvemos hay muchas congregaciones así, desafortunadamente, ¿verdad? Donde vienen y dicen: no, es que Satanás es el malo y que no sé qué. No sé si me van a entender, ¿verdad? Y entonces le echan la culpa a Satanás, pensando en que eso es lo que va a solucionar el problema. Y también en lo secular hay muchas personas que dicen: no, lo que pasa es que el mundo está así, ¿verdad?
por Satanás, por culpa del mal, por culpa de todo lo que ocurre en el mundo. Y esa es una forma de interpretación también que es incompleta, pensémoslo así, ¿verdad? Avancemos un poquito más. Puede ser que la persona tenga un nivel de entendimiento mayor, pensémoslo así. Sin embargo, en lugar de usarlo para bien, entonces va a pensar, va a razonar, decir, bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite el mal? Entonces Dios es el culpable, ¿verdad? Dios es maligno. ¿Y por qué permite el mal? Por eso es que el mundo está así como está, ¿verdad? Y bueno, ahí podrían haber muchos sabores y combinaciones, ¿verdad? Nosotros durante pandemia, probablemente los que no estaban con nosotros tal vez no lo saben, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un estudio de la palabra, hay un lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de la concupiscencia, que esa fue una palabrita que estuvimos tratando durante algún tiempo en la pandemia, ¿va? Y en ese tiempo esa era la palabra, la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia, hermano? La concupiscencia son nuestras desviaciones, nuestras tendencias hacia el mal. Entonces, nosotros ya empezamos a ver, a entender en este pasaje, a través de la revelación del Espíritu, de que la mujer, lo único que estaba pasando ayer, que la mujer tenía una concupiscencia. Y Satanás lo único que hizo fue que puso en evidencia ese problema. Ahora, yo le quiero recordar algo. El Padre dice, el corazón es engañoso. Y yo pruebo los corazones. Entonces, yo no estoy diciendo que Satanás sea bueno o sea malo, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que es un mecanismo a través del cual nosotros podemos poner en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando viene, pensémoslo así, ¿verdad? Porque cuando uno tal vez está así sin hacer nada y de repente le cae ahí algo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Cuando recibimos algo que no es lo que merecemos, ¿cómo reaccionamos ante la vida, ante las circunstancias, ante todas esas cosas que pueden ocurrir de imprevisto? Y este es un ejercicio, digamos, que yo les quería compartir para que ustedes se den cuenta que a veces no solamente es leer, ¿verdad? No solamente es leer y decir, sí, ahí lo que vemos evidentemente es que Eva pecó, ¿verdad? O sea, que Eva le dio el fruto a Adán, sino que hay algo más interno. Y normalmente la interpretación más difícil es a la que nos toca, porque entonces cuando nosotros tenemos la claridad de que hay un problema de concupiscencia, y la concupiscencia no solo era de Eva, también era de Adán, ¿verdad? O sea, era de ambos. Entonces vemos de que sí es necesario que nosotros debemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Debemos mantenernos pegados al Padre a través de oración, a través de buscarle, para tener una claridad y tomar acciones y decisiones correctas que de verdad sean de beneficio para todos los que nos rodean, digámoslo así, ¿verdad? Digamos eso en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, yo lo que le quiero mostrar a través de este pasaje es que en la medida que nosotros, como hijos del Padre, teniendo una claridad de lo que estamos leyendo en la palabra, y cuando ya ponemos en práctica eso que está ahí escrito, ¿verdad? Entonces, necesariamente nos vamos a hacer diferentes a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser iguales que el mundo, o sea, no vamos a actuar igual que el mundo. Pero entonces la separación precisamente se da por eso, ¿verdad? Vamos a orar. Te damos gracias por tu amor. Pedimos que unjas tu palabra, Señor. Que no sean palabras de mi boca ni de mi intelecto, Señor, sino que sean palabras que provengan de tu trono, Señor, para que lleguen a los corazones de mis hermanos, Señor, y hagan aquella cosa que tú has definido y establecido que ocurra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, el título se llama Entresaca lo vil de lo precioso. Tenemos 40 versículos que leer. Le voy a hacer una recapitulación rápida de los versículos. Iniciamos en Isaías 29:13. Luego tenemos Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. Capítulo 6 del 19 al 21. Del capítulo 10 vamos a usar el 34 y el 39. Vamos a usar Marcos 7, versículos 9 al 13. Hechos 11:8. Romanos 12:1. Gálatas capítulo 5,
5, versículos 16 al 17, Efesios 4, del versículo 22 al 24, Filipenses 3, del versículo 13 al 14, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2, el capítulo 11, vamos a usar el 17 y el 18, Primera de Juan 2, del versículo 16 al 17, y Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, y del 22, el 10 al 11. Entonces vamos a empezar con el primer tema. Cada uno de estos temas yo intercalé, digamos, para una mejor comprensión, según yo, cada uno de los versículos de Mateo, ¿verdad? Que es nuestro pasaje base, digámoslo así. Entonces, en el primer tema que tenemos está Mateo 10:34. El Señor Jesús nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Y en este versículo, digamos, si nosotros aplicamos, digamos, solo un entendimiento terrenal, ¿verdad? O sea, en función de lo que ahí está escrito, entonces nosotros nos quedamos con ese mal sabor de boca, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? Que va a traer espada, que no vino a traer paz, ¿verdad?, a la tierra. Y entonces, de acuerdo con lo que yo les mostré en el primer pasaje, nosotros vemos que hay una verdad más interna, ¿verdad? Y lo que ocurre es eso, ¿verdad? Que la verdad eterna del Evangelio va a ser siempre un contraste en el mundo, ¿verdad? El mundo vive en un engaño, vive en una situación en la que, bueno, todos tenemos que ser amigos, todos tenemos que ser felices, etcétera, pero en la realidad eso no ocurre así, ¿verdad? Es un engaño. Lo que hay en el mundo, lo vamos a ver más adelante, es algo que simplemente nos trata de motivar la carne, motivar nuestras concupiscencias para que nosotros caigamos y pequemos, ¿verdad? Que eso, pensémoslo así, si nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, lo voy a decir de esta forma tal vez, para que me entiendan de una forma más clara. Un niño que no sabe sumar, ¿verdad? Y ya la maestra lo vio que no sabe sumar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a poner a hacer suma, ¿va? Y el patojito al principio va a llorar, va a sufrir, va a desesperarse ahí que no sabe. Pero, ¿qué es lo que él debe de hacer realmente para pasar ese proceso? Aprender, avanzar. Si no hace eso, ahí se va a quedar eternamente. Entonces, nosotros podemos pensar como el mundo en un lugar maligno. Podemos pensarlo así, porque de hecho es así. Pero también podemos pensar en un lugar de oportunidad donde nosotros podemos ver dónde están nuestras debilidades, nuestros defectos y trabajar en ellas para mejorarlas. Ese es otro enfoque, ¿verdad? Ahora, usted puede escoger el que a usted más le guste, ¿verdad? Yo, sinceramente, no vine a sufrir, aunque digamos que esa sea parte del proceso de aprendizaje. Nosotros venimos a ser perfeccionados, a ser llevados a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice la palabra y nosotros nos tenemos que orientar hacia esa dirección. Somos parte del cuerpo de Cristo, estamos siendo formados por Él. Mateo 3:11, este es Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí lo que nosotros vemos es que el Señor Jesús se entregó a sí mismo para salvación de todo aquel que cree, ¿verdad? Para el judío primeramente y después para el griego. O sea, así dice la palabra, pero se refiere primeramente a los que están adentro y después para el resto del mundo. O sea, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Somos los demás. Entonces, para nosotros también es esa salvación, siempre y cuando la queramos aceptar, ¿verdad? Vamos a avanzar, Mateo 3:12. Siempre sigue hablando Juan el Bautista. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora mire mi hermano, yo no estoy deseándole condenación a nadie, simplemente este es un resultado de ese proceso. Y es un resultado, digamos, del hecho de que el Señor Jesús trajo la palabra de Dios. Él se estableció
como un camino hacia el Padre, a través de su carne que lo abrió, a través del sacrificio que dio en la cruz. Y el que cree va a ser salvo, y el que no, pues está lejos del Padre. Simplemente su corazón no se ha acercado, o todavía no le ha llegado el momento de entender eso, ¿verdad? Que eso, digamos, es un trabajo de intercesión de la iglesia, ¿verdad? Y por lo tanto, si él eventualmente no se convierte, está destinado a perdición, ¿verdad? Pero esa es una consecuencia de la decisión que cada quien voluntariamente toma, o tome, digámoslo así, ¿verdad? Vamos a avanzar al siguiente pasaje. Ese está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Oiga esto que dice la palabra. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Es necesario que entendamos, digamos, que aunque nosotros en la vida, durante nuestra vida, no veamos un juicio o una recompensa para aquellos que hacen maldad, va a haber un juicio al final del tiempo. Y en ese momento todos vamos a ser juzgados. Así que eventualmente va a recibir una recompensa en función de lo que hizo, ¿verdad? Apocalipsis 20:12, continuando con esa misma lectura. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie junto a Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oiga eso, fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, el hecho de que él haya muerto, tal vez le hicieron honores, le hicieron una gran despedida, había multitudes de personas ahí, pero eso no le va a librar de este juicio, ni del resultado de ese juicio, porque ese juicio va a estar en función de lo que hizo la vida, no de las apariencias que nosotros podamos ver acá en la tierra, porque cualquiera que tenga dinero puede hacer todo lo que quiera, hasta puede contratar gente que llore en su funeral, ¿verdad? ¿O no? Por supuesto que puede hacerlo, pero eso es lo que nosotros vemos a nivel de la vista, ¿verdad? Pero el corazón de Dios y el Padre sabe qué es que esa persona hizo y no hizo. Y en función de eso va a tener un resultado, ¿verdad? Así que nadie va a escapar. Todos vamos a ser juzgados de acuerdo con lo que nosotros hicimos en la vida. Ahora, oiga este último pasaje para que terminemos esta sección. Apocalipsis 20 del 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes no están inscritos en el libro de la vida? Son aquellos que no han recibido salvación, o que no han reconocido al Señor Jesús como su Salvador. Por lo tanto, digamos, yo he escuchado, ¿verdad?, en algunas oportunidades que dicen que el lago de fuego solo es para Satanás y para el dragón y no sé qué, pero en realidad ahí en ese lago de fuego que está hablando la palabra, ahí se van a ir todos. Ahora, yo no voy a decir que el lago de fuego es el infierno, ¿verdad?, porque el concepto del infierno que nosotros entendemos es un concepto muy católico. Este lago de fuego es el lago de fuego, ahí dice el lago de fuego, dejémoslo así, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ahora, vamos a revisar el segundo versículo que está en Mateo 10, versículo 35 al 36. El Señor Jesús dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, mire mi hermano, está hablando del seno familiar, ¿verdad? Está hablando de que hay división. Disensión se refiere a división. Ahora, esa división, ¿por qué se puede formar en el seno del hogar? ¿Por qué se puede formar esa división? Por partido político nos podemos dividir en la casa. Por
por creer en el gobierno o no creer en el gobierno, por el equipo de fútbol. Miren, hay tantas razones por las que nosotros nos podemos dividir. Y eso es algo que le agrada al mundo. ¿Por qué? Porque mientras estamos más divididos, estamos segmentados. El poder nuestro ya no es uno solo. Yo no sé si me hago entender. Porque esa es una técnica. Yo en algún momento le compartí ese versículo que dice, es el Señor Jesús el que lo dice. Dice, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y nosotros como cuerpo de Cristo, hermano, ¿cómo estamos el día de hoy? Cada uno pensando de que no, este es mi patio, mi pedazo, y yo sé que te tenés que volver de aquí para que seas salvo. Si no te venís para acá, si no haces todo lo que nosotros decimos, no vas a ser salvo. ¿En qué parte de la palabra dice eso? Pero en cambio dice lo otro, ¿verdad? Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y eso aplica para un país, para una familia, para el cuerpo, para las congregaciones. Mire, es necesario que nosotros entendamos y empecemos a cambiar esa forma de ver, ¿verdad? Así que yo por lo pronto lo que le puedo decir es que esa división y conflicto es una manifestación de los que viven en la carne. Porque cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano y carnal, entonces vamos a tener una razón para dividirnos. ¿Vos por qué sos rojo, mano? Me caen mal los rojos. No, ¿por qué sos crema? A mí me caen mal los cremas, etcétera, ¿verdad? Y esa va a ser una discusión y un problema siempre. Vamos a continuar. Gálatas 5:16. Digo pues, este es el apóstol Pablo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el 17 dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí lo vemos claramente. El apóstol Pablo nos está hablando de que si nosotros, nacidos de nuevo, andamos en el espíritu, no vamos a andar conforme la carne, ¿verdad? Pero los que andan conforme la carne no quieren andar conforme al espíritu. Y por lo tanto, como hay choque, hay división ahí, ¿me explico? Siempre va a haber una manifestación de eso hacia afuera, ¿verdad? Al final de cuentas, usted decide en qué lado de la ecuación está, ¿verdad? Si usted quiere estar del lado del espíritu o del lado de la carne. Pero esa decisión no es una decisión que se toma solo diciendo, yo quiero estar del lado del espíritu. ¿Sabe? No se decide así, se decide haciendo, actuando conforme a esta palabra bendita que hemos recibido de nuestro Padre, conforme a ese evangelio. Y esa es la parte difícil realmente, porque eso es lo que cuesta demostrar, eso es lo que cuesta vivir. Vamos a avanzar. Primera de Juan 2:16. Esto es algo que es el complemento de lo que veíamos en el pasaje que yo les hablé de Eva, ¿verdad? De Génesis. Mire que dice Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahora yo le quiero hacer un poco de contraste con este pasaje que está en Génesis, ¿verdad? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, deseo de la carne. Esa es la primera parte, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, ¿verdad? Deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. O sea, al final de cuentas, Eva quería alcanzar sabiduría. La pregunta era, ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Porque ahí automáticamente se transgredió el principio de sabiduría, ¿verdad? Porque la sabiduría dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el temor de Jehová es obedecerlo a él, ¿verdad? Por lo tanto, si ella simplemente se saltó la ordenanza de que Dios le dijo, mira, no comas de eso, automáticamente transgredió ese principio. Sin embargo, entonces la pregunta es, ¿por qué quería tener sabiduría? Pues lógico, ¿verdad? Para decir yo soy sabio. Y muchas veces nosotros andamos así en la vida, ¿verdad? Nosotros decimos,
No, yo lo que necesito, espero no pararme en los pies de nadie, y si lo hago me perdonan y me disculpan. No, yo lo que quiero es tener dinero. A mí lo que me interesa es tener dinero. Y eso, digamos, bajo ciertos puntos de vista es bueno, es necesario, ¿verdad? Porque estamos en un proceso también que necesitamos cubrir nuestras necesidades. El problema es que hay un proceso, digamos, establecido por Dios para efecto de que uno pueda lograr esas ganancias, ¿verdad? Si uno lo hace de otra forma, entonces puede estar fallando y puede estar transgrediendo las leyes establecidas por el Padre para obtener algo que eventualmente va a tener. Entonces, sí es importante que nosotros atendamos ese llamado del Espíritu, ¿verdad? Porque, digamos, si yo lo que quiero, este no es un tema de finanzas, ¿verdad? Pero si yo lo que quiero es aumentar mis ingresos, ¿qué tengo que hacer? Disminuir mis gastos, ahorrar más, hacer inversiones que sean más inteligentes, dejar de estar comprando comida rápida, dejar de estar invirtiendo en cosas que no valen la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que yo debería de hacer, ¿verdad? Pero eso solo era un ejemplo, ¿verdad? Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga eso, y el mundo pasa y sus deseos. Mira, hermano, no somos eternos, ¿verdad? No somos eternos. Y todas las decisiones que hoy tomemos, sean buenas o sean malas, nos van a pesar en el momento en que vayamos a morirnos. Sobre todo las malas, ¿verdad? Las malas decisiones en el momento en que vayamos a morir, esas son las que nos van a pesar. Porque pudimos haber hecho algo más, pudimos haber cambiado algo más en nosotros para efecto de poder cumplir con lo establecido por el Padre, ¿verdad? Sin embargo, no lo hicimos. Así que es importante tener claridad de esto. Al final de cuentas, lo que va a provenir del mundo siempre es esclavitud y muerte. Porque las decisiones que tomemos incorrectas siempre nos van a tener esclavos. Si nosotros tomamos el camino de Mamón, ¿verdad? El camino de las riquezas, vamos a ser esclavos de las riquezas, vamos a seguir viviendo bajo ese yugo toda la vida, porque entienda esto, hermano, las riquezas quizá le van a dar a usted confort en su vida, le van a dar comodidad, pero no van a hacer que de usted se desarrollen las cosas que realmente son importantes. Por ejemplo, tener dominio propio, ¿cómo se gana? Se puede pagar por eso. Se puede pagar por el dominio propio, se puede pagar por tener paciencia, por tener amor, por tener voluntad, por tener creatividad, esas cosas que son valiosas. Esas solamente se pueden desarrollar cuando nosotros estamos cerca del Padre. Amén. Por eso es importante entender eso, ¿verdad? El Padre siempre nos va a dar libertad y vida eterna, porque Él realmente nos da siempre la decisión de, tú puedes hacer lo que tú quieras y no te va a obligar. Vamos a avanzar. Mateo 6:19. Mire lo que insiste aquí el Señor Jesús. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Y en el 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y es importante y es necesario que cambiemos nuestra prioridad, ¿verdad? Que podamos no solo ver la necesidad de este momento, porque mire, si nuestra vida fuera un cuadro, una necesidad o un problema es una mancha en ese cuadro. Y nosotros nos concentramos en ese punto y pensamos que esa es toda nuestra vida, cuando el cuadro está más grande, pues tenemos que tener una visión más amplia para poder ver qué es lo que está ocurriendo, por qué razón pasan esas cosas, porque seguramente esos problemas que tú tienes hoy son simplemente una consecuencia de decisiones que has tomado mal en tu vida y pensamos que las vamos a corregir cometiendo otras peores, ¿verdad? Y así nos vamos y nos vamos hasta que ya no se puede, ¿va? Vamos a seguir, Mateo 6:21. Oiga esto que concluye el Señor Jesús. Porque donde está vuestro corazón, ahí también está vuestro tesoro. Qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante es tener el corazón en el lugar correcto. Que nuestro deseo, nuestra intención esté en el lugar correcto. Porque si nosotros tenemos nuestro corazón y nuestro deseo en el lugar correcto, eso va a ser lo más precioso y lo más valioso para nosotros.
Si nosotros lo que estamos pensando es en la eternidad, en mantenernos cerca del Padre, en crecer, en conocerlo más, nosotros vamos a estar allí insistiendo. Mientras que si nuestro deseo, nuestra intención está en el mundo, pues quizá una pata por acá, otra pata por acá, ¿va? O hacemos un poquito por acá o no hacemos nada por allá. Pero es importante esto. Mire, si nosotros no nos orientamos correctamente, vamos a tener problemas. Y eso es, digamos, parte del proceso, digamos, que todos debemos de tener, ¿verdad? Debemos hacer menos provisión para la carne, ¿verdad? Y hacer una búsqueda más consciente de nuestro Padre y de lo que Él espera para nosotros. Vamos a avanzar. Vamos a ir al siguiente pasaje que está en Mateo capítulo 10, versículo 37. Esta quizás son de las partes un poco más complicadas, pero vamos a avanzar. Dice, el que ama más a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Eso dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora mire, con un poco más de entendimiento nosotros podemos entender que cuando el Señor Jesús está hablando de padre o madre, se está refiriendo a tradiciones y costumbres. ¿Por qué? Porque en nuestra casa, digamos, estamos aprendiendo la forma como debemos conducirnos en la vida. Ahora, no necesariamente esa forma de tradición y costumbre es la adecuada y la necesaria para que nosotros avancemos. De hecho, si usted se recuerda a Abraham, le dijeron sal de tu tierra y de tu parentela. La pregunta es, ¿usted cree que eso fue casualidad que le dijeron sal de tu tierra y de tu parentela? Tenemos que entender esto, ¿verdad? Las tradiciones, costumbres, así como la falta de fe, son un tropiezo para los creyentes. Vamos a avanzar a Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Yo no sé si usted logra entender lo que implica ese versículo. Yo le quiero volver a calcar, digamos, este último pedazo. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nosotros, digamos, en nuestra formación, probablemente a nosotros nos decían, mira, no tenés que mentir porque eso es pecado, ¿eh? O no tenés que robar porque eso es pecado, o no tenés que decir malas palabras porque es pecado. Y eso yo no estoy diciendo que sea malo, pero el problema es esto, ¿hasta qué punto aguanta en la vida de una persona adulta esa situación? ¿Hasta qué punto aguanta? Hasta el punto que explota, ¿va? Probablemente en una reunión que estamos aquí congregados, a nadie se nos va a salir una mala palabra, ¿va? Pero ya en otras circunstancias probablemente sí. ¿Verdad? A mí también se me salen, no crea. Pero el asunto es eso. El asunto es que si nosotros realmente no sabemos cuál es la razón detrás de todas las ordenanzas que el Padre nos ha dado, eventualmente pues las transgredimos porque solo es algo que nos dijeron. Ahora, solo póngase a pensar en eso. ¿Qué autoridad tiene el papá y la mamá en la vida de una persona? La autoridad que pueda tener un pastor en la vida de una persona. Pero cuando nosotros nos acercamos al Padre y nos damos cuenta que la voluntad de Él es diferente, o sea, que Él lo que espera es algo distinto. Nosotros realmente, si queremos ser agradables a Él, tenemos que hacer las cosas de una forma adecuada y correcta como Él espera. Por lo tanto, no puede ser algo que sea transmitido de generación a generación. Por supuesto, digamos, como un inicio está bien, porque es un fundamento, pensémoslo así. Pero para que nosotros realmente nos acerquemos a Él, necesitamos encontrarnos con Él. Hay muchos personajes que yo creo que en algún momento se los compartí, pero todos necesitaron ese encuentro con el Padre. Todos necesitaron acercarse con el Padre. ¿Por qué creen ustedes? Hasta Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, es necesario que nosotros nos acerquemos para que lo conozcamos, para que realmente sepamos por qué es cada cosa así, ¿verdad? Bueno, hay cosas que probablemente no las vamos a saber, pero no es lo mismo. O sea, yo necesito que usted me entienda eso. Es necesario que nos acerquemos
para efecto de que esto no solo sea una tradición y una costumbre. ¿Por qué realmente usted viene aquí a congregarse? ¿Qué es lo que lo mueve realmente? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su intención? Son cuestionamientos que nosotros nos deberíamos de hacer, porque, mire, si nosotros, por ejemplo, pensámoslo así, si yo voy a estudiar solo porque me obligan, entonces yo solo voy a hacer lo necesario, ¿verdad? O sea, a ver, por lo menos que salga, aunque sea raspado, ¿verdad? O sea, pero que salga, por ejemplo, y si pierdo, pues ahí pues me van a regañar, pero no va a ser tanto, ¿verdad? Por lo menos solo perdí uno. Pero si yo voy por mi propio interés, yo voy sabiendo que voy a progresar o voy a hacer algo diferente, voy a tener algo diferente, entonces yo voy con una forma distinta de ver la cosa. Y aquí pasa lo mismo. Cuando nosotros buscamos al Padre, no porque nos dijeron, porque no, es que eso es bueno, vos. Entonces voy a ver, tal vez se me compone algo. No, mira vos, es que si no lo haces, no sé qué. O porque la familia te obliga, o porque es que ustedes son evangélicos, entonces tienen que ir a la iglesia, etcétera. No necesariamente va a obtener un resultado adecuado, ¿verdad? Así que lo que le quiero decir al final de todo este palabrerío es que nuestro Padre lo que busca realmente es que nuestros corazones estén cercanos a Él. Busca personas que de verdad quieran estar con Él. Eso es lo que Él busca. Y se va a manifestar en aquellos que así lo hagan. Porque si usted está solo por hacer la cosa o solo por aparentar, difícilmente va a haber una manifestación del poder del Padre en su vida. O tal vez sí, ¿verdad? Pero no en la magnitud que usted espera. Porque yo lo que considero es que todos queremos cambios permanentes en nuestra vida. No queremos, digamos, ya no queremos estar pasando penalidades ni sufrimientos, etcétera. Pero si nosotros queremos una manifestación permanente del Padre, nosotros deberíamos de estar permanentemente cerca del Padre, ¿verdad? No solo cuando lo necesitamos, no solo cuando las cosas se salen de control y ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar. Marcos 7:9. Este es el Señor Jesús. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Si se dan cuenta, bueno, este es un pasaje más amplio, ¿verdad?, que usted puede leer. El Señor Jesús aquí lo que está diciendo es que debido a las tradiciones y a las costumbres, que son mandamientos de hombre, se invalida la ley de Dios en ese momento, ¿verdad? Que estos eran fariseos. Pero los fariseos, ¿qué representaban? Representaban la religiosidad, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, usted puede estar dando su diezmo, lo cual no es malo, pensémoslo así, ¿verdad? Pero si usted lo hace bajo un enfoque religioso, solo por cumplir, eso automáticamente ya no lo hace agradable al Padre, porque esa es una obra muerta, es una obra que no tiene vida en sí, porque no se basa en la fe. ¿Por qué razón usted hace eso? ¿Por qué usted viene a la iglesia? Bueno, era lo mismo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Pero ya no lo quiero seguir atosigando con eso, así que vamos a avanzar. Marcos 7:11, continuando con la lectura. El Señor Jesús dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y en el versículo 12 al 13 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios en vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Podemos ver aquí que en los 10 mandamientos hay un mandamiento de honrar a padre y madre. Esa era una obligación de todos los israelitas, ¿verdad? Pero en cambio, de acuerdo con los fariseos, ellos podían dar una ofrenda y no ayudar a su padre y a su madre. Y entonces, dando la ofrenda, decían, bueno, cualquier cosa que te pueda dar, eso ya es cumplir con ese mandamiento, ¿verdad? En otras palabras, los hijos que no querían ayudar a su padre probablemente hacían otra cosa. Yo pasé por un proceso parecido, les quiero confesar eso. Anteriormente yo daba mi ofrenda, mi diezmo, y no le daba nada a mis papás. Y eso lo tuve que cambiar, le cuento. Porque no puede ser que nosotros
seamos hijos desagradecidos, que no tengamos, darle ese honor y ese respeto que se merecen los papás de uno, ¿verdad? Así que pues ahora yo a ellos les doy lo que les debo de dar. Y la ofrenda de aquí es una cosa distinta. Pero eso nace a raíz de que nosotros entendemos con claridad el precepto, ¿verdad? Si nosotros entendemos cuál es la motivación que el Padre tiene tras las cosas y los mandatos que ha establecido, nosotros vamos a actuar y vamos a cambiar, porque ahí ya solo tenemos la opción, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Punto. Y no tengo ningún otro engaño, ¿verdad? Ninguna otra injerencia de que alguien me diga, no, hazlo así vos, eso es mejor que lo hagas así. No, yo tengo una revelación directa del Padre. El Padre me habló, me dijo, mira, así, esto por esto y esto. Así que hay que hacerlo de esa forma, ¿verdad? Y esa, digamos, es la insistencia para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es necesario, yo creo que ya lo he dicho como 4 o 5 veces, pero sí es necesario que nos acerquemos al Padre. Que nos acerquemos para que nosotros le podamos conocer de primera mano y que no solamente hagamos las cosas porque nos dicen desde un púlpito, desde otros lugares que debemos de hacer tal y cual cosa, ¿verdad? Vamos a avanzar. Hechos 11:8. Oiga esto que le estaba hablando al principio. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como bendición. Y salió sin saber a dónde iba. Y este pasaje se pega mucho con lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? El que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. En este caso a Abraham le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela. Pero no le dijeron, mira, te voy a llevar para allá. No, simplemente le dijeron, sal de ahí. Y él salió. Él dejó todo eso atrás. ¿Por qué? Por amor al Padre. Ahora, ¿era necesario o no era necesario? Con todo lo que estamos hablando. Yo le puedo asegurar que era necesario. ¿Por qué? Porque la familia de Abraham hacía ídolos. O sea, si usted piensa que Abraham tenía un trasfondo así muy, muy cristiano, que digamos, no necesariamente, ¿verdad? Y nosotros, muchos de nosotros venimos de lugares así, o sea, donde no necesariamente pues las cosas se han hecho de una forma correcta. Es necesario que rompamos ese proceso. Yo no estoy hablando de no honrar a padre y madre, ¿verdad? Pero sí es necesario que rompamos con esos lazos que nos unen al pasado. Vamos a avanzar. Hebreos 11, 17 al 18. Oiga esto, siempre es Abraham, ¿no? Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y en el 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es necesario leer ese pasaje, pero sin embargo yo lo voy a tratar de resumírselo en pocas palabras. Abraham y Sara no podían tener hijos, no sé si se recuerda, ¿verdad? Y el Señor le ofreció que él iba a ser padre de multitudes. Y al final, digamos, tuvo a Isaac. Y acto seguido, el Señor le pide que lo ofrezca como sacrificio. La pregunta es, ¿usted qué hubiera hecho? Supongamos que usted no tiene trabajo y pues lógicamente necesita trabajo porque tiene mucha necesidad, tiene muchas cuentas que pagar. Pensámoslo así, ¿verdad? Es un ejemplo, yo no estoy manipulando a nadie aquí. Y cuando recibe su primer sueldo, el Señor le habla y le dice, dame tu primer sueldo completo. ¿Usted lo haría? Difícil, ¿verdad? Difícil la situación a la que se enfrentó Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac era el niño a través del cual iba a tener la descendencia y era el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero mire mi hermano, si usted le cree más a la circunstancia que a lo que el Padre le dice, usted no es digno del Padre. ¿Por qué? Porque en primera instancia ese niño, ¿verdad?, era resultado de la fe que tuvo en Dios. Por lo tanto, si Dios, que por supuesto solo lo estaba probando, ¿verdad? Solo lo estaba probando, imagínense qué prueba, ¿verdad? Tremendo. Si Dios hubiera querido, pues, si le ofrecen sacrificio, básicamente le hubiera podido permitir tener otro niño, ¿verdad? Pero nosotros debemos de llegar a ese nivel de entendimiento y de fe
para poder avanzar en las cosas del Padre. Y de eso se está refiriendo el Señor Jesús. Si usted ama más a su mamá y a su papá, no es digno de mí. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Si usted ama más a su hijo que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque necesariamente, entonces, una persona que no está dispuesta a sacrificar eso, solo estaba ahí por obtener ese beneficio, ¿verdad? Es necesario entonces que muramos a esa naturaleza terrenal que tenemos, ¿verdad? Mateo 10:38. El Señor Jesús dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En forma resumida, nosotros podemos pensar que es necesario que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de nuestra vida. Que cada uno de nosotros tome aquellas circunstancias que le hacen retroceder en el camino al Padre y se haga cargo. Porque si usted quiere avanzar, es necesario que aprenda y resuelva esos temas, ¿verdad? ¿Se recuerda al niño que le estaba diciendo que no sabía sumar? Para que él avance, necesita aprender a sumar. No tiene otra forma. O sea, si no aprende, no va a avanzar. Y nosotros, de la misma cuenta, si ignoramos, vemos todos los problemas que tenemos y no los resolvemos ahí, hay que se aguanten. Hay que vean qué hacen más conmigo. No vamos a avanzar. Colosenses 3:5. El apóstol Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay mucho que hablar de ese pasaje, ¿verdad? Pero yo, mientras tanto, y como no tenemos mucho tiempo, yo lo que le puedo decir es que es necesario que nosotros, como punto número 1 para cumplir con ese mandato del Señor Jesús, es que no debemos de hacer provisión para la carne, ¿verdad? Pues si nosotros hacemos provisión para la carne va a tomar ventaja, ¿verdad? Es necesario que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y ese es un proceso que toma tiempo y es una responsabilidad de cada uno hacerlo. O sea, yo no le puedo decir a mi esposa: mira, encárgate de hacer morir lo terrenal en mí. Pues por supuesto que hay ciertas ayudas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno va en la calle y de repente le tiran un carro, ¿verdad? Y usted va manejando ahí? O le recuerdan a su abuelita, ¿va? O sea, ahí uno puede ver cómo reaccioné. O sea, ¿realmente reaccioné bien o reaccioné mal? Y en otras circunstancias, ¿verdad? Puede ser en el trabajo. Pero esas solo son ayudas. Ojo con eso, ¿va? O sea, es básicamente probarnos a ver si estamos bien o no, ¿verdad? Vamos a avanzar. Efesios 4, del 22 al 24, dice... Este siempre es el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el 24 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo inicia en nuestra mente. Cuando nuestra mente está trastocada, nosotros vamos a actuar de una forma diferente, porque vamos a percibir y a entender las circunstancias como algo negativo. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es necesario que nosotros amemos al Padre, y de esa cuenta vamos a poder amar correctamente al hermano. Y nosotros solamente nos ocupamos de nuestros propios intereses, ¿verdad? O sea, yo hago estas cosas para obtener esto, pero si yo no obtengo eso, entonces no me interesa. Yo pues no estoy interesado en esto que me están diciendo. Pero en cambio, el que pierde su vida, el que da su vida, el que sirve, a pesar de que no tiene un beneficio inmediato, ese la va a hallar. Así que es necesario que nosotros aprendamos a amar al Padre. Filipenses 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Es necesario que para que alcancemos esas promesas que tiene el Padre, debemos de avanzar y olvidar el pasado. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante al perfeccionamiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hebreos 6:2 dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este pasaje también encierra muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que es aquí importante, mire, en términos religiosos, ¿cuántos años lleva, digamos, la religión predicando a Jesús? ¿Cuánto tiempo, digamos, Guatemala ha sido alcanzada, digamos, por el cristianismo y se ha venido predicando la palabra? Digamos que entre buena y mala o lo que usted quiera, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Es necesario que nosotros ya empecemos a tomar más conciencia como cuerpo de Cristo y que pongamos en práctica las cosas que sabemos, porque no es, mire, hace unos años, por ahí por los 90 más o menos me recuerdo yo, decían, no, lo que pasa es que en Guatemala todavía no ha llegado el punto crítico de la cantidad de cristianos. Pues fíjese que esa cantidad ya se pasó y de todas formas seguimos igual. O sea, no es el nivel de evangelización que tienen las personas lo que va a hacer que cambien las circunstancias del mundo en general, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que va a hacer que cambien las circunstancias del mundo? Que nosotros hagamos lo que debemos de hacer, que cada uno de nosotros haga lo que debe de hacer, porque en esa cuenta entonces va a haber un cambio, ¿verdad? Así que no necesariamente es más evangelismo, más, bueno, sí es necesario, pues, pero de todas formas, ¿de qué sirve estar diciendo si usted no hace lo que debe de hacer? Y ese es el compromiso que cada uno debe tomar, ¿verdad? Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros entendemos que el tiempo ya es cercano al cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Nos damos cuenta de que sí es necesario que tomemos más responsabilidad de cumplir con el mandato de nuestro Padre, ¿verdad? Poner en práctica, ¿verdad? Hay que aprovechar ese tiempo, hay que vivir de acuerdo con la voluntad de Él, de forma que no seamos desechados. En el 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Miren, en otras palabras, digamos, nuestro proceder, nuestro resultado va a estar en función de las decisiones que tomemos hoy. Es importante que nosotros nos proyectemos hacia eso que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos ser agradables al Padre, entonces busquémosle en santidad y en justicia. Y eso es lo que debemos de poner en práctica día a día en nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tus palabras, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos permites estar reunidos, Señor. Te pedimos por las congregaciones, para que tú permitas que cada uno de nosotros pueda sacar lo más precioso de nuestras vidas, Señor. Para que permitas que entre todos podamos sacar lo más precioso que hay en nuestra familia, en nuestra comunidad, Señor, en nuestro país, Señor, en el mundo, para que podamos ver manifiesta tus promesas durante nuestra vida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición, Señor, tu gracia y tu favor sobre los hermanos que nos escuchan, los que estamos acá presentes, Señor, sobre el cuerpo de Cristo. Te pedimos que pongas ese favor, Señor, y esa gracia para poder entender y recibir en su corazón estas palabras tuyas, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén.